Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal y hoy os traigo un tutorial de cómo separar el audio dentro de OBS en varios streams. Hasta ahora yo cuando grababa gameplays el sonido del juego y el sonido de mi voz iban juntos en un solo stream de audio. Esto es porque yo estaba utilizando hasta ahora Shadowplay, en la versión del software principal no se puede separar el audio del juego o el audio del sistema del audio del micrófono. Hay una versión beta que sí que podéis utilizar de Shadowplay en la que sí que aparece separados los dos streams de audio, pero es una versión beta, hay que bajársela explícitamente y entonces en esa versión sí que se pueden separar. Yo tengo bajada la versión beta y entonces si nos vamos a configuración, aquí sí que aparece el volumen del sistema y por separado el micrófono y nos genera dos fuentes de audio, en este caso dos streams de audio, que podemos a la hora de editar el vídeo tratar por separado. Es decir, que yo voy a poder tratar en una pista mi voz grabada con el micrófono y en otra pista independiente el sonido del juego. Esto permite editar muchísimo mejor los gameplays. Esto que nos ofrece Shadowplay en la versión beta y que dentro de poco espero que lo pongan en la versión principal del programa está muy bien, pero nos falta una tercera fuente de audio. En el caso de los juegos multiplayer hay una tercera fuente de audio que sería el programa que utilicéis para hablar con el resto de personas a través de internet. En este caso podría ser TeamSpeak, podría ser Discord o podría ser por ejemplo Skype. En mi caso yo utilizo Discord y me gustaría tener también una fuente independiente de audio o un stream independiente de audio para poder tratarlo independientemente del Discord en este caso. Esto no lo voy a poder hacer de momento con el Shadowplay, porque ya veis que solo tiene dos fuentes de audio, dos streams de audio, pero sí se va a poder hacer con OBS, porque OBS te permite hasta 6 pistas de audio independientes. El problema es que hay que hacer redirecciones de audio que con Windows, cualquier versión de Windows, no se pueden hacer de forma normal. No podemos añadirle fuentes de audio a OBS de forma nativa, digamos. Hay que utilizar un segundo programa. El primer programa que vamos a utilizar va a ser, obviamente, el OBS Studio y el otro programa que vamos a utilizar es de VB Audio. Vamos a utilizar el Voicemeeter Banana. Hay dos versiones de Voicemeeter, esta que se llama Banana, que es un poco más avanzada, y Voicemeeter normal, que es un poco menos avanzado, da menos opciones o menos juego. Y luego también podemos utilizar virtual cables virtuales que redirigen el audio de una aplicación a otra. En mi caso no voy a necesitar utilizar cables virtuales. Se pueden utilizar este tipo de cables virtuales, pero ya os comento que en este caso no va a hacer falta, simplificando un poco más la configuración. Aquí sí que vamos a utilizar el Voicemeeter Banana y es un software que os podéis descargar tranquilamente, es gratuito entre comillas. Es gratuito porque no hace falta pagar nada, pero sí que os piden que donéis algo si el programa os resulta útil. Entonces, de ahí lo de entre comillas. Lo normal es que si el programa os resulta útil, les hagáis algún tipo de donación para que sigan desarrollando el software. El Voicemeeter Banana se puede descargar de dos formas, en formato zip o en formato ejecutable. Yo me lo voy a bajar en formato ejecutable. No ocupa mucho, no llega a 20 megas y el OBS Studio está por ahí también. Bueno, el OBS Studio ya veis que yo ya lo tengo instalado. Vamos a pasar por la parte de configuración para ver cómo se configuraría o cómo lo tengo configurado yo. He ido probando muchas configuraciones, tanto de vídeo como de audio, hasta que he dado más o menos con la que mejor se ajusta a mis necesidades y os la voy a enseñar por aquí para ver si os es útil. Si alguno quiere algún tipo más de configuración del OBS o alguna cosa así, pues que lo ponga en los comentarios y lo vamos viendo. En principio, me imagino que casi todos conoceréis cómo funciona OBS. Tenemos a la izquierda del panel de configuración todas las opciones. En este caso la parte general es para seleccionar idiomas, el tipo de fondo del OBS y demás. No nos vamos a parar mucho. En emisión sería toda la configuración referente al streaming de vídeo. Aquí nos aparecen todos los proveedores que tenemos por aquí, Twitch, YouTube, etcétera, etcétera. Salida, que aquí sí que vamos a tocar, sería para poder configurar tanto las emisiones en directo como lo que queramos grabar como el audio. Luego tiene un apartado específico para el audio, que aquí es donde vamos a añadir las distintas fuentes de audio que van a tener nuestro vídeo, el formato del vídeo y por último atajos que queramos tener. En avanzado realmente vamos a configurar muy pocas cosas. Lo normal es elegir entre DirectX y OpenGL. Yo en mi caso ni siquiera tengo OpenGL, DirectX directamente. El formato del color, que normalmente va a estar en NV12, y la gama de colores, que te da dos: rango parcial o rango completo, y lo lógico es tenerlo en rango completo. También vais a poder poner el nombre a los ficheros y demás, pero bueno, esto ya es secundario. En cuanto a la salida, que sí que es lo que vamos a tocar, tenemos primero dos opciones para el vídeo: emisión en directo o grabaciones. Las emisiones en directo sería para emitir en lo que hemos configurado aquí, el servidor donde hemos configurado, y ya veis que aparecen pistas de audio hasta 6.
Luego codificadores, resoluciones, bitrates y demás, que hablaremos más en la parte de grabación. Ya os digo que si queréis que haga un tutorial más centrado en la parte de emisión o de vídeo, pedirlo en la parte de comentarios y lo iré haciendo. Para la parte de audio que nos ocupa en este tutorial, primero voy a dar una pequeña pincelada de cómo tengo yo configurada la parte de grabación y luego pasamos directamente al audio. Bueno, lo primero es que lo tengo en modo avanzado para que me salgan todas las opciones. El tipo que tengo elegido aquí es estándar. En la ruta de grabación es el directorio donde se van a grabar los vídeos. Lo tengo puesto para que me genere los ficheros sin ningún tipo de espacio, el nombre entero, y luego tengo el formato de grabación en MKV. Hay varios formatos de grabación: FLV, MP4, MOV, MKV, TS y M3 u 8. El que te utiliza Shadowplay es MP4, pero el MP4 tiene un problema. Si seleccionamos MP4, ya os aparece aquí una advertencia en la que dice que si la grabación del fichero MP4 se corta por lo que sea, imaginaros por ejemplo que os da un pantallazo el sistema o el sistema operativo crashea o se os va la luz, ese fichero MP4 es irrecuperable, no se puede aprovechar nada de él, no te lo va a cargar ninguna aplicación para poder extraer nada. Lo que te recomiendan al final es utilizar otro tipo de ficheros, otro tipo de formato de ficheros. En este caso te dicen que utilices o MOV, FLV o MKV. El problema del FLV es que no permite varias pistas de audio, así que yo he elegido MKV. MKV al final es un contenedor que va a tener el vídeo por un lado y varias pistas de audio por otro, y que además podemos hacer un remux dentro del propio OBS para pasarlo a MP4. Lo siguiente que vamos a seleccionar es la pista de audio. ¿Cuántas pistas de audio vamos a querer que tenga nuestro vídeo? Podemos seleccionar hasta 6. Yo ya os he dicho que voy a utilizar 3. La pista 1 va a ser el audio del juego, la pista 2 va a ser la voz grabada con el micrófono y la pista 3 va a ser el audio que venga del Discord. Podríamos seleccionar una pista 4 que coja las 3 pistas anteriores y las junte en una, de tal forma que vamos a tener 3 pistas de audio por separado y una cuarta pista en la que va a estar todo el audio junto, que nos podría valer en algún caso a lo mejor si no queremos editar mucho el vídeo para pasarlo directamente, para subirlo directamente a YouTube, pasándolo primero a MP4 y seleccionando únicamente la cuarta pista. Yo en mi caso, como los paso primero por el software de edición, prefiero tenerlos en 3 pistas separadas y luego ya la cuarta yo la suelo hacer con Audacity. Con Audacity cojo las 3 pistas, las trato, las junto en una y ya sería lo equivalente a tener la cuarta junta. El siguiente sería el codificador de vídeo que vamos a utilizar. En mi caso utilizo el NVENC porque tengo una tarjeta gráfica Nvidia. En el caso de tener una tarjeta AMD se utilizaría el X264. No he probado nunca a tener una tarjeta AMD y utilizar NVENC, la verdad. El siguiente valor sería si queréis rescalar el vídeo. En este setup lo tengo a 2K y es la resolución nativa, 2560 x 1444, pero podía decirle que en vez de esa resolución lo quiero sacar a 1080, a Full HD. Y entonces lo que hace es que él me hace el rescalado de vídeo directamente. Y luego ya pasamos a las características del vídeo. El control de frecuencia tiene varios tipos de control de frecuencia: bitrate constante, bitrate variable. CQP sería una opción más avanzada, que es la que te recomiendan utilizar para que sea equivalente a Shadowplay o sin pérdidas. En este caso no te pide ni siquiera que le pongas un valor de bitrate porque va a ser 1 a 1, es decir, no va a intentar comprimir absolutamente nada. El bitrate realmente se utiliza para comprimir la imagen y que ocupe menos. Entonces, si le dices sin pérdidas, no va a comprimir absolutamente nada la imagen y el fichero lo que pasa es que va a ser bastante grande. En mi caso, yo utilizo normalmente CQP. Luego tenemos un valor de CQP, que sería el valor que nos va a dar la calidad del vídeo. En este caso te recomiendan, dependiendo de tu tarjeta gráfica y de tu sistema, que sea de 15 a 23. Yo normalmente utilizo 18. Con 18 la verdad es que se me ven bastante bien los vídeos. Te viene el intervalo de keyframes o frames que son claves dentro del vídeo. Yo normalmente lo dejo en automático, pero se puede poner un 2 o un 3, es decir, que cada 3 segundos te genere un keyframe, un frame que es clave y a partir del cual se va a generar el resto de imágenes. Luego aquí tenemos el preajuste. Yo normalmente lo dejo por defecto o en baja latencia y alta calidad para que me dé la máxima calidad posible y que no tenga retardo. Y luego el perfil normalmente se deja en main y el nivel en auto. Esto luego lo utilizan los reproductores de vídeo para saber cómo se tienen que ajustar. Luego podemos utilizar la codificación en 2 pasadas. Con esto se filtra la imagen en vez de una vez. El algoritmo que comprime la imagen, en vez de pasar una vez, pasa 2, con lo cual se supone que se mejora la imagen, pero te sobrecarga el sistema. Así que yo normalmente lo tengo quitado. La GPU, en el caso de que tengáis varias GPUs, pues la GPU 0
es la principal del sistema, la GPU 1 la secundaria. Si tenéis un SLI, pues la primera que tengáis en el sistema, la que esté más arriba dentro de los puertos PCI será la 0 y la que esté debajo será la 1, y podéis indicarle al OBS que utilice una u otra. Vamos a ir ahora a la parte de audio. Aquí lo único que vamos a configurar es la tasa de bits o el bitrate que queremos que codifique. Lo normal es ponerle al máximo, que son 320. Sería la máxima calidad posible en audio. Y lo que sí que podemos ponerle es un nombre para identificar cada una de las pistas, para no equivocarnos. Aquí podemos poner audio general, micrófono, Discord. Ahora nos vamos al apartado de audio, y aquí en el apartado de audio es donde sí seleccionamos ya la calidad que queremos tener en el audio y las fuentes de audio. En este caso yo voy a utilizar siempre 48 kHz, podemos utilizar 44 o 48. Si utilizáis algún sistema más avanzado o algún micrófono más avanzado, seguramente podéis llegar a otras tasas de 96 o 192 kHz, pero bueno, en mi caso el micrófono que he estado utilizando es de 48, así que la dejo en 48. Luego canales o mono o en estéreo, en este caso estéreo, y luego ya las fuentes de audio. Fuente de audio de escritorio por defecto, podéis seleccionar también en vuestro caso cuál es la que queréis utilizar. En mi caso yo tengo los cascos ahora mismo, que serían los altavoces Sennheiser U320, es el headset que estoy utilizando. Lo mejor es que seleccionéis el dispositivo aquí, por si cambiáis en algún momento el dispositivo por defecto y no os acordéis de cambiarlo en OBS. Yo os recomiendo que pongáis el dispositivo. Luego podemos seleccionar un segundo dispositivo de escritorio, ya de momento lo vamos a dejar así, pero podemos seleccionar un segundo, en este caso va a ser el Discord, ya lo veréis. Y luego un micrófono, en mi caso el micrófono igual. Podéis ponerlo por defecto, pero si os olvidáis de cambiarlo y tenéis dos micrófonos, por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez, tengo un Blue Yeti y el Sennheiser. El Blue Yeti lo tengo ahora en el otro setup y hay veces que lo traigo y utilizo el Blue Yeti. Si lo dejo por defecto, quiero grabar con el Blue Yeti, enchufo el Blue Yeti, pero se me olvida cambiar en dispositivos de grabación, aquí, se me olvida cambiar el dispositivo por defecto al Blue Yeti, voy a seguir grabando con el Sennheiser. Y si lo tengo en mute, que es lo normal, no voy a grabar nada. Entonces me ha pasado varias veces que tenía este micrófono en mute, lo tenía aquí puesto por defecto, no he cambiado el dispositivo por defecto al otro micrófono y no he grabado nada en el vídeo. Así que os recomiendo igual que seleccionéis con qué dispositivo vais a querer grabar. Yo en este caso, micrófono Sennheiser. Aquí solo por comentar, tengo la resolución del vídeo, que en este caso 2K, el tipo de filtro de escala, que lo tengo aquí en 16 muestras en vez de en 32, pero con 32 puede perfectamente. Y luego los FPS a los que queréis que se grabe el vídeo. Lo normal es poner entre 59,94 y 60 si vuestra tarjeta gráfica así lo admite. Si tenéis una tarjeta gráfica que únicamente llega a 30 frames, pues lo lógico es que pongáis 30 frames. Yo lo tengo en 59,94 porque es justo la tasa de FPS a la que graba Shadowplay. Con esto tendríamos el resumen de cómo utilizar más o menos el OBS en la parte de audio y en la parte de vídeo. Ahora vamos a pasar al siguiente programa, que es el Voicemeeter Banana. Yo me he descargado aquí el Voicemeeter, pero bueno, es muy fácil de instalar. Lo único que hay que hacer es doble clic, nos va a pedir confirmación, le decimos que sí, y únicamente hay que decirle instalar. Y lo único que nos pide es hacer un reboot, un reinicio del sistema. Así que voy a reiniciar y continúo con el vídeo. Esta es la ventana del Voicemeeter. Aparte he sacado esto de aquí para que podáis ver luego las cosas que nos ha añadido. Lo primero al instalar Voicemeeter es que nos añade dos dispositivos de reproducción nuevos, Voicemeeter AUX Input y Voicemeeter Input, y para grabar también nos pone Voicemeter AUX Output y Voicemeter Output. Cada uno de estos dispositivos tiene su correspondencia en este panel. A ver si lo podemos ver de una forma sencilla. Tiene 3 entradas hardware, en este caso he seleccionado como primera entrada el micrófono Sennheiser, es decir, esto sería el mismo micrófono pero con dos controladores de audio diferentes. Lo normal es utilizar el WDM. Con esto tendremos seleccionado en la entrada hardware 1 el micrófono. Podemos seleccionar más micrófonos o más entradas o más fuentes de audio. Tenemos hasta 3. Y lo mismo para las salidas. A1, A2 y A3 son salidas de audio hardware. En este caso yo tengo seleccionada como salida de audio hardware mis cascos Sennheiser, pero podría seleccionar como salida 2, por ejemplo, los altavoces normales, los altavoces Realtek. Puedo seleccionar aquí altavoces Realtek y a la vez que estoy hablando, estoy oyendo el audio por mis altavoces, de tal forma que podríais estar hablando por los micrófonos y a la vez escuchándoos por vuestros cascos y a la vez escuchándoos por los altavoces o por cualquier otro dispositivo que tengáis de hardware de salida. Y luego tenemos dos Virtual Inputs. Las Virtual Inputs son estas, ¿vale? Virtual Input sería en Voicemeter Input, sería esta primera que pone Voicemeter Bio. Voicemeter AUX Input sería Voicemeter AUX.
Entonces, esta sustituye a la del sistema, este sería el sonido del sistema, sonido de Windows, digamos, o el sonido del videojuego, y esta sería otro sonido, otra fuente de audio que queráis tener. En este caso no tenemos ninguna seleccionada. Os adelanto ya que esta va a ser la que vamos a utilizar para el Discord. Bueno, pues tenemos entradas de audio, ya veis que según voy hablando esto va subiendo y bajando, salidas de audio, y luego cada salida de audio vamos a poder conectar una con otra con este panel de aquí. A1, A2, A3, B1 y B2. A1, A2 y A3 serían las salidas A1, A2 y A3. Es decir, que si yo al input 1 le digo que vaya al A1, a la vez que estoy hablando me estoy oyendo por los cascos. Si le digo aquí que añada los altavoces Realtek, y le digo que vaya a la 2, a la vez, no sé si lo oís, con eco, se están oyendo mis altavoces. Lo voy a quitar para que no tengamos aquí más problemas de audio. Podría añadirle una tercera fuente de salida de audio, como por ejemplo otro ordenador o otro dispositivo, y dándole a la 3, este audio de entrada pasaría a ese dispositivo de salida. Y luego también le puedo decir que el audio vaya al B1, en este caso ya veis que se conecta aquí, y entonces por la salida del sistema de Windows también se estaría acoplando, se estaría integrando mi voz del micrófono, o al B2, que en este caso nos va a servir para mandarle la señal del audio del micrófono a la señal de Discord, ¿vale? Que va a ser esta de aquí. Luego, por cada pista de salida que tenéis aquí, A1, A2, A3, B1 y B2, podemos seleccionar lo mismo y podemos seleccionar un ecualizador gráfico, otra configuración más que hay que tener en cuenta, y es esto de aquí que veis, 48 kHz. Bueno, pues hay que configurar todo. Si vais a manejar 48 kHz tanto en la entrada como en la salida, vais a tener que modificar 48 kHz aquí en Preferred Main Sampled Rate para que todo tenga 48 kHz. Si esto no funciona, hay un programa más instalado. Os vais a la carpeta de Voicemeeter, que sería esta aquí, archivos de programa x86 VB Voicemeeter, y aquí dentro hay uno que pone VB Cable Control Panel. Bueno, lo ejecutamos como administrador, le decimos que sí, y aquí nos aparecen las opciones de los cables virtuales. Bueno, pues en cable virtual, aquí en SR tendría que haber un 48, es decir, que tendríais que iros aquí y en Sampled Rate habría que ponerle 48 kHz. Siempre que, como os digo, aquí no aparezca un 48, aparezca un 44,1. De esta forma todo va a tener 48 kHz. El problema de utilizar unos con 48 y otros con 44 es que pueden aparecer chasquidos, sonidos raros dentro de las pistas de audio, que no queremos, obviamente. Más cosas que tiene este programa, que además es muy completo. Dentro de la entrada hardware de audio, en este caso los micrófonos, tenemos también un compresor y un noise gate. El noise gate lo que hace es que cuando yo deje de hablar se va a bajar la pista de sonido al mínimo y no va a grabar absolutamente nada. Es como si estuviera grabando sin sonido. Entonces el ruido de fondo que podéis tener de ventiladores o de algún vecino que haga ruido o algo así no se va a grabar. Luego lo vamos a ver también en el OBS, para que cuando yo me calle esto baje. Bueno, pues jugando con este valor va a ir más rápido, más lento, va a bajar más rápido, va a bajar más lento. Y va a cortar además la frecuencia, forma que a lo mejor se me intercorta alguna palabra porque no detecta bien el sonido de mi voz, etcétera, etcétera. Lo mejor es configurarlo desde el OBS, luego lo vamos a ver al final. Y luego el comp es la compresión. En este caso sería para utilizarlo como ganancia. Yo, si le subo aquí, vais a ver que cada vez la compresión, al subirla más, el sonido se va a saturar, va a sonar cada vez más alto e incluso puede llegar a distorsionar. Entonces, lo normal es igual, dejarlo al mínimo o ir bajándolo, ir probando hasta que deis con la ganancia y con el gate adecuado. Pero yo os recomiendo mejor utilizarlo en el OBS. Esto únicamente sería para tener un noise gate dentro del Shadowplay, que no se puede hacer. Bueno, el fader gain es lo mismo. Para darle más ganancia al audio, llegaría hasta lo rojo, que no es recomendable, o para bajarle un poco en el caso de que vuestro audio esté muy alto. Yo de momento lo voy a dejar en 0. Lo mismo para todas las pistas de audio, se puede modificar el sonido para todas las pistas de audio. Bueno, ahora ya sí que vamos con la configuración. Lo primero que tenemos que hacer es que si yo quito el A1, el sonido del sistema va a desaparecer. Imaginaos que yo pongo un vídeo de YouTube, aquí veis que se está oyendo el audio. Creo que todos muertos. Ahora veo el banana. Y si no pongo esto de aquí, no vais a oír absolutamente nada. Entonces, la primera configuración de todas que siempre hay que hacer es que el audio del Voicemeeter, es decir, el que nos ha creado el Voicemeeter Input, primero esté predeterminado y luego hay que activarle, que sería este de aquí, hay que activarle que salga por A1, que es donde le hemos dicho altavoces o en este caso cascos. Si no, no lo vamos a oír. Le puedo decir A2 también.
Y en este caso se oiría por los altavoces. Pero hay que decirle 1 para que yo lo pueda oír por mi fuente de salida de audio. Voy a quitar el vídeo para no estar aquí molestando más. Vale, con lo cual lo primero que hay que hacer siempre es conectar a la fuente de salida de audio que le hayamos dicho el audio del sistema. Con esto ya nos aseguramos que se oye cualquier cosa que haya en el sistema, en este caso el juego. También le estoy diciendo que el audio del micrófono vaya también al B1, pero lo que quiero es que la fuente de audio del micrófono sea independiente, con lo cual no le voy a decir nada. Le voy a quitar de aquí y entonces ya no está pasando por el sistema. El sistema ya tiene su fuente de audio independiente, que va a ser el videojuego, y que va a ir solamente a los cascos. Y como ya os digo, esto se corresponde al Voice Meter Input. Nos tenemos que ir al OBS, a la parte de configuración, nos vamos a audio, le decimos que el dispositivo de audio de escritorio va a ser el Voice Meter Input, porque es el del sistema, el que yo os estaba diciendo, este de aquí, que es el que corresponde a esta fila de aquí. El del micrófono sigue siendo el del micrófono, es decir, que aquí puedo seleccionar Sennheiser, micrófono o el micrófono que vosotros queráis. Este dispositivo de aquí. Nos vamos a Discord, nos vamos a la configuración del Discord y aquí nos vamos a Voice and Video. Aquí le voy a decir que va a ser el micrófono, para que me oigan cuando yo hable, y el dispositivo de salida va a ser el Voice Meter Aux Input, que correspondería a este. Y este es este sonido de aquí. Entonces lo único que hay que decirle es que ahora por la salida de altavoces, en el A1 vaya también este de aquí. Y con esto tendríamos configurado Discord. Y ahora lo que hacemos es, este que está disable, hay que decirle que va a ser el Voice Meter Aux Input, el mismo que el de Discord. Habéis visto además que al añadir una nueva fuente de audio me aparece aquí en el mezclador la fuente, en este caso escritorio 2. Así que con esto tendríamos 3 fuentes de audio separadas. Por un lado el micrófono, por otro lado el juego y por otro lado el Discord. Ahora lo que hay que configurar es otra cosa más para que nos separe las fuentes de audio en pistas diferentes. En grabación le hemos dicho que vamos a utilizar 3 pistas, en audio le hemos dicho cuáles van a ser las fuentes y las salidas de audio, pero no le hemos dicho cómo queremos que sean. Es decir, para él ahora automáticamente te las va a crear para que salgan todas, por todas las pistas, todo el audio. Entonces nos tenemos que ir aquí, propiedades de audio avanzadas, y aquí es donde le vamos a seleccionar las pistas de audio, cada una de ellas donde queremos que se graben. Acordaros, Discord, micrófono, juego. Veis que en la tercera pista, bueno, en esta primera tenemos todo señalado, pues le vamos a quitar todas. Por defecto está siempre todo activado, y entonces lo que le decimos es que la primera pista va a ser la del juego, con lo cual quiero que la grabe aquí. La segunda va a ser el micrófono, quiero que la grabe aquí, y la tercera va a ser el Discord y quiero que la grabe aquí. Con esto vamos a generar un fichero de vídeo con 3 pistas de audio independientes. Si selecciono, por ejemplo, en el 1 quiero que salga el juego y el micrófono a la vez, lo único que tengo que hacer es marcar este check. Y en la pista 1 vamos a tener tanto el audio del juego como el audio del micrófono. Si quiero que tenga los 3 audios, también el de Discord, pues únicamente tengo que hacer aquí el check. Pero como lo que queremos es que cada pista sea independiente y no se mezclen los audios de una fuente con otra, lo que hacemos es quitar los checks. Una vez configurado el sonido, ya solo me queda enseñaros un ejemplo de una partida que he hecho con PlayerUnknown's Battlegrounds y con un amigo que está hablando a través de Discord y yo a través del micrófono. Para enseñaros el ejemplo, lo que voy a utilizar es el programa Audacity. Arrastramos el fichero MP4 y ya veis que nos aparecen 3 pistas de audio. Hay que seleccionar las 3 pistas y darle a cargar. Audacity tarda tanto en cargar los ficheros o en importarlos porque realmente los está transformando. Hay que utilizar un módulo FFmpeg para que pueda hacer esta transformación. De MP4 él va a extraer solo las pistas de audio. Y por eso tarda tanto tiempo, aparte de que el vídeo dura 45 minutos. Una vez que tenemos las 3 pistas cargadas, recordar que la primera pista va a ser el audio del juego, la segunda pista va a ser mi voz grabada con el micrófono y la tercera va a ser el audio de Discord. Para que escuchéis tal y como se grabó el juego, voy a poner que se oigan las 3 pistas a la vez. Escuela vamos. Venga, va. ¿Dónde está la escuela? Aquí. Ahí, No, en medio. nunca, tío. Tenemos que ir a la escuela a aprender. En el medio. Como veis se oyen las 3 pistas. Se oye el avión de fondo, se oye mi voz y se oye la voz de mi amigo. Ahora lo que voy a hacer es poner solo la pista del avión. Como veis no se oye mi voz. Ahora solo voy a poner mi voz hablando. Me va a pegar unos brincos que va a flipar. Y por último la voz de este compañero que me está ayudando aquí a hacer la prueba a través de Discord.
¿Dónde está la escuela? Aquí, que no vamos nunca, tío. Tenemos que ir a la escuela a aprender. Así que como veis, podría editar por separado cualquiera de las pistas de audio, quitar ruidos o quitar sonidos que no queráis en cada una de las pistas de audio por separado y así no afectar a las otras. Un ejemplo que me ha pasado mucho es que algún vecino se ponga a dar golpes y me estropee, por ejemplo, el audio del gameplay. Con este método podría quitar solo el trozo de audio donde están los golpes sin afectar al resto de pistas. Muchas veces cuando estamos jugando en multiplayer se acoplan ruidos o aparecen ruidos a través de Discord que no nos gustaría tener en el gameplay, como por ejemplo pues alguien que cierra una puerta de golpe, un niño pequeño llorando, por ejemplo. Pues todos estos sonidos los vamos a poder quitar de la pista de Discord sin afectar a ninguna de las otras dos. Así que considero que es una buena forma de grabar los gameplays con las 3 pistas por separado. Para terminar el tutorial lo único que me queda es explicaros cómo funciona el noise gate y el reductor de ruido en las pistas de audio de OBS. Para configurar tanto el noise gate como el reductor de ruido tenemos que abrir las opciones de audio. Para ello tenemos que darle a esta ruedecita de aquí y darle a filtros. Aquí en esta ventana, dándole al más, nos van a aparecer toda la lista de filtros que tiene OBS disponible. Tenemos varios de ellos, pero yo únicamente utilizo 2. La puerta antirruidos, que sería el noise gate, la eliminación de ruidos, que sería el reductor de ruidos, el noise reduction. Lo primero que vamos a tener que hacer siempre es utilizar el noise reduction o el reductor de ruido. Con esto vamos a quitar los ruidos de fondo, típicos ruidos de ventilador de ordenador o el típico shh que se oye así de fondo. Pues lo primero que hacemos es intentar quitarlo de la pista de audio. Y para ello seleccionamos un nivel de ruido aproximadamente de menos 30 decibelios para que todo el ruido que esté por debajo de este umbral, de este menos 32, automáticamente se elimine. Y lo siguiente que añadimos es la puerta antirruidos. La puerta antirruidos es equivalente al gate que aparece aquí en el Voice Banana. Voice Banana lo haría para todo el sistema, todo el audio que salga por el micrófono, y aquí solo se haría para el OBS. Y por eso digo que creo que es mejor utilizarlo en el OBS, para solo tener este noise gate cuando grabemos vídeos. En el noise gate tenemos 5 campos: umbral de clausura, umbral de abierta, tiempo de ataque, tiempo de espera y tiempo de liberación. El umbral de clausura es el nivel a partir del cual se van a dejar de grabar sonidos. Cuando yo deje de hablar, todo lo que esté por debajo de 32 decibelios no se va a grabar. El umbral de abierta es el umbral a partir del cual se va a reconocer la voz, en este caso del micrófono, y se va a poner a grabar. Si ponemos un valor muy alto, quiere decir que tengo que hablar muy alto para que me reconozca la voz y empiece a grabar. Este valor tiene que ser lo más bajo posible sin que se llegue a oír el ruido. Es decir, que tiene que ser siempre un poco por encima del umbral de clausura. Luego, el tiempo de ataque es el tiempo que se tarda desde que se detecta la voz hasta que se pone a grabar. Este valor tiene que ser muy bajo para que cuando se detecte un ruido por encima de los menos 28 decibelios se ponga a grabar. El tiempo de espera es el tiempo que se tarda desde que yo dejo de hablar hasta que se deja de grabar sonido o hasta que se baja el volumen por debajo de estos 32 decibelios. El valor por defecto es 200 y yo siempre lo dejo así, estaba bien. Y luego el tiempo de liberación es el tiempo de caída. Ya habéis visto antes en el Voice Banana cómo iba bajando el sonido poco a poco, pues es el tiempo que tarda en bajarse este sonido. Lo que vamos a conseguir es que si yo estoy hablando y pulso teclas, mientras estoy hablando se van a oír las teclas y por lo tanto va a ser un ruido un poco molesto. Pero si yo dejo de hablar durante el gameplay, si las teclas no las presiono con mucha fuerza, como veis, aunque yo las siga presionando, se dejan de oír. Y con ello cualquier otro ruido que esté por debajo de ese umbral que hemos comentado antes. Así que el noise gate o puerta antirruidos es algo que está muy bien utilizar cuando grabamos cualquier tipo de vídeo con OBS. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like. Si os ha gustado el canal, suscribiros, que es gratis. Cualquier duda o comentario, por favor, escribírmela en el apartado de comentarios. Intentaré responderos lo antes posible. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.